público. Tiene la voz, Jaime. Bueno, listo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por este momento, la invitación. Digamos que este es algo que está, digamos, con un punto de discusión, de debate, de formación y de ir como precisando muchos conceptos, aprovechando un papayazo que tengo ahora pues en la junta directiva de la empresa de servicios públicos de Cali en representación de los trabajadores. Entonces, digamos que ahí ayuda un poquito como uno poder mirar algo que esté relacionado ya con la puesta en ejercicio, en la práctica, en el desarrollo concreto de todo este tema pues como de lo público. Y digamos que se ha perdido pues en cierta forma como algunos elementos centrales de la discusión de lo público y se han confundido algunas formas, algunas maneras como por tratar de llevar simple y llanamente de que defender lo público es como defender la naturaleza de algo, así su ejercicio, su función y su finalidad no esté correspondiendo con esa misma naturaleza, con lo público. y entonces digamos que la discusión ha ido como ampliándose en ese terreno para poder uno tener como una idea mucho más clara que ¿qué pasó? Que no necesariamente el Estado tiene que perder como la propiedad de lo que se considera como un bien para que ese bien en su ejercicio esté privatizado. Entonces, desde ese punto de vista, pues lo primero uno como tratar de mirar exactamente qué es lo que se considera como un bien público, qué sería lo que tendríamos que estar pensando como bien público para organizar un poquito como las ideas en ese sentido. Y digamos que se parte principalmente de un tema de garantía de derechos, un tema del desarrollo y de la realización como seres humanos, como individuos, como personas, pero también la realización como sociedad. Entonces digamos que ahí tenemos dos elementos que ayudan a enmarcar todo este concepto de los bienes públicos. Dentro de lo básico, pues digamos que hay unos bienes que son los primarios que necesita todo individuo necesita pues como para poder desarrollarse y poder realizar sus propios fines particulares, ¿no? Entonces son bienes primarios básicos. Parte de eso es el fundamento y el soporte de lo que se habla ahora de la renta básica, es decir, cómo cada individuo puede tener un básico, una plataforma mínima que a partir de esa garantía, de esa plataforma misma, pueda realizar él sus propios fines, sus propios de intereses de manera particular. Y hay otros que son los necesarios para que la sociedad sea viable, para que la sociedad pueda vivir, para que la sociedad pueda realizarse. Y en ese sentido, indudablemente, pues ya requiere entonces el concurso de todos y eso es lo que se determina pues como la posibilidad de los famosos bienes públicos. Es decir que yo tendría que tener frente a esos bienes públicos, tendría que tener indudablemente cuáles serían los bienes colectivos que habría que garantizar para el conjunto de la sociedad. Ya no el esfuerzo y la posibilidad de que yo como individuo pueda realizarme en uno u otro sentido, sino la sociedad para que sea viable, ¿qué demanda? ¿Qué necesita? Una sociedad para que sea viable, para que viva como sociedad, demanda algún tipo de bienes comunes, como por ejemplo tener un ambiente sano, o la educación, o la salud para toda la sociedad. Son bienes que se tendrían que ofertar para el conjunto de la sociedad que en una época fueron enmarcados dentro del famoso estado de bienestar. Ahora, para poder realizar todo ese tipo de bienes comunes, pues indudablemente necesitan una participación de bienes públicos como medios que permitan garantizar todos esos bienes, esas metas sociales, cómo lograr todos los elementos. Y esos medios que son los medios públicos, son los que indudablemente están en juego y en choque hoy. Y esa es la discusión de cómo recuperar toda esta concepción de bienes colectivos que demanda y que requiere la sociedad para hacerse viables, respecto de la manera y el medio o el instrumento que sirve para garantizar los bienes colectivos, que serían los bienes privados, los bienes públicos. Dentro de ese sentido, por decir un tema, la sociedad demanda, requiere tener buena salud, y lo que se ha estado privatizando es el bien público que garantiza esa salud. Y pues la ley 100 lo que significa es, digamos, como ese tipo de
de situaciones. O bien es cierto que la sociedad para ser viable necesita movilizarse y un medio para que se pueda movilizar como un bien sería las vías. Y hoy encontramos que las vías tienen uso público, funcionan para lo público, pero indudablemente están en cumplimiento de propósitos y objetivos y fines privados particulares, incluyendo la misma administración de ese bien público. En el bien entendido de que no todas las vías se hacen para satisfacer las necesidades de la comunidad en general, sino que se hacen en función de satisfacer las necesidades de unos sectores. Entonces ahí ese tipo de decisiones respecto a esa manera de cómo se toma la decisión, nos la venden pues como un bien que va a garantizar la vida de todos, pero indudablemente es un bien que está orientado, está privatizado, está orientado simplemente a satisfacer las necesidades de uno. Y en su ejercicio, pues ahí vemos los contratos de concesión, en donde hasta esa administración pasa por un nivel muy fuerte de privatización. Es decir, que en última lo que se está desmontando aquí toda esta condición es toda una concepción de los derechos que tienen que ver ya por fuera de la esfera de los derechos netamente individuales, que tienen que ver con los derechos que enmarcan la colectividad, que se resuelven en la manera en que somos una sociedad, que es la única forma pues, de que se pudieran realizar como derechos. Entonces, ese es, digamos, el conflicto fuerte que hay, que está en función de los derechos. Indudablemente, entonces, la contradicción, el tropel que aparece ahora, es que todo ese tipo de derechos estarían siendo afectados porque lo que fue el estado de bienestar como una conquista de las luchas de los trabajadores, bueno, de distintos sectores sociales como una gran conquista que se lleva hasta afectar indudablemente la misma naturaleza, la concepción misma del Estado. Ya no era simplemente el Estado dejar ver y dejar pasar, sino que ya era el Estado que tenía que intervenir. Ya no era el Estado simplemente negativo de que no se metía en nada, sino que ya es el Estado que tiene que meterse, que tiene que influir, que tiene que invertir. Ya es el Estado en función de hacer. Y es en función de hacer que es lo que determina en últimas el estado de bienestar. No terminan desmontándolo de todo como estado de bienestar, pero sí terminan apropiándose de los medios que garantizan todo ese bienestar social. Y entonces todos los medios que garantizan ese bienestar social es lo que hoy está en esa carrera de la privatización. Y nos van transformando de alguna manera toda la concepción de derechos y nos colocan el derecho simplemente pues de que nosotros somos titulares individuales del derecho, muy fuerte la privatización, somos titulares individuales del derecho y simplemente cada cual busca la forma y la manera de poder satisfacer y realizar ese derecho a título individual. Y entonces la educación, por ejemplo, que es un bien público que garantiza un bien común como es una sociedad que necesita educarse, ese bien público en la medida que se va privatizando va adquiriendo unas connotaciones y unas características particulares que van transformando la finalidad que, digamos, en principio se construye. Y hoy nos venden de que la educación para lo que sirve es para yo convertirme en un factor más de la producción, para yo convertirme en un capital. Entonces esto se vuelve capital humano. Pues ahí está el capital de la tierra, está el capital financiero y entonces yo me convierto en un capital humano. Y en consecuencia yo mismo soy mi propio empresario y entonces, y para yo ser empresario, para yo convertir todo lo que yo necesito desarrollar en un sistema de competencia, indudablemente pues a mí me toca invertir en lo que yo quiero hacer para volverme un factor de producción, para volverme un capital. En consecuencia, usted tiene que invertir en su educación. Así como si yo quiero de alguna manera volverme transportador, pues yo invierto en un vehículo que me permita volverme transportador. Y entonces yo sé que no estoy gastando plata, sino que estoy invirtiendo en algo que me permite garantizar la satisfacción de unos derechos y de unas necesidades. Entonces, en ese mismo modelo colocan la educación. Entonces, invierta usted para que usted se convierta en un capital y cuando usted se convierta en un capital, es posible que en el mercado pueda realizar los demás derechos individuales. Usted individualmente satisface sus necesidades. Entonces, este esquema, que es el famoso esquema de la competitividad, nos encuentra, nos coge en un momento, pues, digamos, con algún nivel de desarticulación y fundamentalmente cuando uno mira en un referente entre lo que fue la Constitución del 91 y lo que estamos viviendo hoy. Y la Constitución del 91 nos recuperó de alguna manera como un espíritu muy fuerte
toda esta temática de derechos, no logra de alguna u otra manera superar esa división de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Aquí seguimos apareciendo con los derechos económicos, sociales y culturales por un lado, los fundamentales por el otro, y los colectivos y del ambiente por el otro, pero aparecen consignados, digamos, dentro de un solo título de una Constitución de los derechos. Y ese título de los derechos indudablemente está en una relación directa, sistemática, con los principios que están consolidados en la Constitución. Y de los principios aparece el primer principio, que es un Estado social de derecho, el primer principio. Y el segundo, que determina los fines del Estado, y entre los fines del Estado está la garantía de todo ese título de derechos. Eso es el artículo primero y el artículo segundo de la Constitución. Entonces, supone que ese es el marco, digamos, del acuerdo político en el cual debe orientarse como la vida de este país. Sin embargo, toda esta confrontación con ese modelo de la globalización corporativista, con todo este modelo de la reafirmación del individualismo, con toda la, digamos, la perspectiva que hay en términos de que cada uno es posible pues, que se constituya en ese capital que nos están vendiendo de como un gran capital humano. Todo eso ha llevado para colocar un referente a que desde la implementación como política pública del famoso Estado de Derecho se desvirtúa. Es decir, que los elementos que consolida un plan de desarrollo como instrumento de política pública en este país, que es el que debería desarrollar y garantizar los derechos, debería garantizar la posibilidad de la realización humana a través de todos esos bienes públicos que son para eso, para la realización humana, indudablemente lo que hace es tergiversar todo eso, digamos, le da la vuelta y le impregna toda esa concepción de la globalización, toda esa concepción de la competitividad. Con el nivel más fuerte, creo yo, más fuerte de descaro, pero también se da en un momento y una coyuntura particular, y es en el gobierno en el primer gobierno de Santos, que ya lo coloca con letras de molde en su propio plan de desarrollo, y dice que el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Y entonces ya no solamente queda medio vedado el crecimiento, la cosa así que decían que hay que crecer económicamente, que hay que amarrarse el cinturón, que lo social es un gasto y una inversión, y toda carreta pues que hay que reducir el gasto social, etcétera. Ya no es como digamos, como tan vedada, tan disimulada la forma de ir llevando esto, sino que ya es mucho más frentero, mucho más fuerte, y queda así expreso. Y para que no hubiera ninguna duda, ese mismo plan de desarrollo explica lo que significa esa frase del mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. ¿Y qué dice? El Estado lo que hace es trazar la ruta y el sector privado lo recorre. Es decir, nosotros no vamos a hacer como Estado ningún obstáculo para que nos podamos realizar en última vez en el mercado. Y el Estado simplemente va a generar las reglas de juego para que nosotros de manera libre en el mercado podamos realizarnos. Entonces el Estado no va a ser un obstáculo, no va a formar parte de nada de eso, pero sí va a desarrollar toda la dinámica que se requiera para el mercado. Entonces por eso, donde se necesita el Estado para que el mercado se pueda potenciar, es donde el Estado cae y es donde el Estado diseña las políticas y donde el Estado se coloca como al servicio de ese tipo de condición. Y fíjese que la definición no se queda como en ese plano, sino que la definición nos lleva inclusive a reformar la estructura territorial del país. Y esa reforma de la estructura territorial del país llevó indudablemente a que se regionalizara. Y recuerden ustedes que aquí este país se volvió un país de 6 regiones, creo que es la primera propuesta de Santos. Y cada región le identificó dónde estaba su particularidad. A cada región le dio un diagnóstico que le permitió decir, usted qué es lo que tiene de diferente en relación con otras regiones para que usted se vuelva competitivo en eso. Bueno, yo me he acercado mucho más a lo del Valle del Cauca y entonces lo que se mira en ese primer plan de desarrollo de Santos son dos cosas frente a esta parte de acá. La primera es que dice, el Pacífico es una ventana de comunicación con el mundo. En consecuencia, el Pacífico lo que demanda en términos de inversión del Estado para colocarse entre esta dinámica de competitividad es desarrollar infraestructura logística, desarrollar todo lo que permita la entrada y salida de mercancía. O
zonas francas, aeropuertos, puertos, etcétera. Digamos, eso lo coloca como un elemento fundamental. Y cuando ustedes miran ese primer plan de desarrollo de Santos, en esa regionalización, a cada región dice que para que se pueda movilizar le monta una locomotora. Y entonces las regiones que se identificaron de ese gran desarrollo, donde era posible mejor la explotación minera, entonces le puso la locomotora minera, la locomotora agrícola. Entonces a cada uno le puso una locomotora como la máquina que iba a mover. Y entonces nos metió en esa tarea de la competitividad. Y entonces todos tenemos que estar orientados hacia garantizar ese tipo de competitividad, y en la medida en que esa competitividad se desarrolle, ahí estaría la realización de cada uno de nosotros. Algo así como el ejemplo que colocó el mismo Santos, que era como colocar una pirámide de copas. Uno le echaba el líquido de la primera copa y a la medida que la primera copa se rebose, pues va llenando el resto de copas. Entonces lo que no se puede repartir es la miseria, lo que hay que repartir riqueza. Y para repartir riqueza toca crearla. Y para poderla crear hay que ser competitivo. Y uno es competitivo en lo que uno es fuerte, en lo que uno es diferente al resto. Y si ustedes miran el mapa, en el primer plan de desarrollo de Santos, la región Pacífico, que tiene las características de garantizar la entrada y salida de mercancía, la región Pacífico queda dividida. El Valle del Cauca es parte de eso, pero solamente es un solo municipio de los 42. De la región Pacífica solamente es Buenaventura la que es parte de la región Pacífico. Todo el Chocó y todo el litoral del Cauca y de Nariño eran parte de la región Pacífica. El Cauca con 3 municipios, Nariño pues principalmente con Tumaco. Y hay una diferencia entre ese primer plan de desarrollo y el segundo plan de desarrollo. Y en el segundo plan de desarrollo, ya la región Pacífico comprende los 4 departamentos, integra los 4 departamentos. La situación que ocurre entre el primer plan de desarrollo y el segundo plan de desarrollo es que Santos logró desactivar lo que había sido incapaz de hacer Uribe, y fue la suscripción de todos los tratados de libre comercio, y particularmente lo que significó la famosa Alianza del Pacífico. Entonces, cuando ustedes miran ese cambio que hay, la firma de la Alianza del Pacífico, entonces ya no solamente Buenaventura es parte de la región Pacífico, sino todo el Valle del Cauca. Entonces quedamos, y todo el Cauca y todo Nariño. Entonces ya quedaron fue los 4 departamentos, los 4, ya no el litoral, sino los 4 departamentos forman parte de la región Pacífico. Y se acomoda el concepto de que es que la región Pacífico comprende 2 ambientes naturales: el litoral Pacífico y la zona andina, y sobre eso hacer una definición. Pero fíjese, toda la inversión, todo lo que mete el Estado está en relación directa con no garantía de derechos. No está cogiendo los bienes públicos para hacer viable una sociedad. Está cogiendo todos los bienes públicos, todo lo que significa una realización colectiva, porque no se puede hacer de manera individual como la construcción de vías. Lo coge todo eso en función de garantizar ese mercado, y por eso usted ve que Buenaventura, que tenía un solo puerto, ahora tiene 5 puertos. La carretera, pues ya con 4G creo que es ahora, de tener como 5 túneles, ahora tiene como 10 túneles, reduce el tiempo de transporte casi que hora y media entre Cali y Buenaventura, etcétera. Toda la zona logística, todas las zonas francas, Cali entonces queda dentro de ese escenario como el monstruo de ese terreno, y todo se convierte y todo está en función principalísima de la garantía del mercado, hasta el punto que en términos de tener los bienes públicos en función de una garantía de derechos, y no estar en ese ejercicio, es lo que lleva a que Buenaventura, con todo lo que se ha invertido, con ahí los avisos que uno miraba, que casi como 3 billones de pesos metidos en esa carretera, la gente tiene que hacer un paro cívico para poder reclamar agua potable. Entonces, digamos, en ese ejercicio es donde uno expresa, digamos, como la manera como se puede materializar la lucha por la defensa del bien público. Y la defensa del bien público desde esa perspectiva, no en cuanto a que pierda la naturaleza pública, sino en cuanto a que cumpla con la función en relación directa con la realización de una sociedad. Cómo hacer viable un proyecto solidario, un proyecto de sociedad. Cómo hacer viable algo que demanda y requiere el crecimiento de todos, y no simplemente que todos estemos entonces en la dinámica y en la expectativa de lo que demanda el mercado y lo que tiene todo este sistema de la privatización. Y el ejercicio, digamos, particular, y simplemente como manera de ejemplo, aquí en Cali, uno mira que hay una fuerte orientación
de la empresa que no pudieron llevársela, de la medida que ellos pueden llevar cosas, la empresa pública que no se pudieron llevar por la lucha social, así como, digamos, los derechos sociales han sido conquistas sociales y los medios para poder garantizar eso han sido eso. La lucha que se ha dado por defender las empresas municipales, mire el efecto que tiene ahorita en particular. En el caso particularísimo de Cali, bueno, de las empresas que tienen todavía el manejo público de los servicios, es lo que permite que frente a la pandemia, la organización, por ser del Estado, pueda tranquilamente reconectar a gente que estaba con los servicios cortados porque no había pagado. Y tuvieron que reconectar y tuvieron que inventarse fórmulas para tratar de que la gente pudiera pasar de alguna manera esta pandemia con un nivel básico de servicios. Pero el sector privado no le apuesta a eso, ese no es el interés del sector privado. Eso está en otro interés, en el interés de la ganancia. Entonces, que ese tipo de decisiones se va a aplicar si tenemos en dinámica con lo público los bienes públicos y tenemos en dinámica con la sociedad, si tenemos los bienes públicos, eso es posible que se dé. Pero fíjese que ya en la concreta de los negocios, y les voy a colocar solamente de ejemplo un solo negocio que me parece a mí que es muy distinto. Hoy la telefonía, digamos, está demandándose a que también se convierta en un derecho, en un servicio público domiciliario y que se vuelva dentro de los servicios esenciales, porque simplemente estaba el agua, la energía, el gas, algo así, lo que estaba solamente sobre eso, y la telefonía no estaba metida en eso. Entonces, hoy se supone que por toda esta demanda, como decía, humana, eso debe formar parte de todos esos elementos. La empresa tiene una parte, un componente que es de telecomunicaciones, y dentro de ese componente de telecomunicaciones, él está perdiendo la pelea, pues la competitividad con los pulpos grandes, ¿no? O creo que ya casi la perdió. Pero fíjese que toda la infraestructura de la empresa, por disposición de las normas del Estado, tienen que estar al servicio del operador privado. Es decir, que empresas municipales no pueden negar a prestar la infraestructura ¿cómo se llama? A Claro, no le pueden negar. Entonces ellos pueden colgar en los postes, algo así, y le cobra un manejo de mantenimiento, algo así, como una especie de alquiler. Es lo que le cobra respecto a eso. Pero no se puede negar en prestar la infraestructura de la ciudad que se ha construido con el esfuerzo y el capital social. No se puede oponer, no se puede impedir que utilice toda la infraestructura. Y fíjese que es para que salga a competir con la misma empresa, utilizando la infraestructura de la empresa, y sale a competir en el famoso mercado, pues, digamos, por los clientes o por los demandantes de ese tipo de servicio. Y para que esto sea competitivo, entonces te venden un discurso muy fuerte. Entonces toca volver la empresa profundamente competitiva, y para volver la empresa profundamente competitiva nos toca meternos hoy en lo que es atractivo en términos de telecomunicaciones, que es esa 5G, pero lo último que hay en Cintes, que es la fibra óptica. Entonces ya no es por alambre de cuero, alambre de cobre, perdón, sino que es por fibra óptica. ¿Y para dónde va la empresa? Le dice, la empresa solamente puede prestar fibra óptica hacia los sectores que garantizan ese nivel de retorno económico. Fíjese, no está en función de garantía de derechos, dice, eso está en función del retorno económico. Y entonces el diseño que hay para ofertar la famosa fibra óptica está alrededor de la zona de expansión y alrededor de lo que significa el crecimiento empresarial. Y de frente, es decir, hoy los barrios del oriente, del occidente, todos los barrios que andan por allí, que tienen conexión de cobre, esos barrios no los vamos a tocar para nada. Allá no es posible un mercado. Allá no es posible un mercado. El mercado está de los que tienen cómo pagar hoy, cómo comprar hoy la fibra óptica. Si lo vamos en términos del derecho, en términos de lo que está significando hoy la necesidad fundamental de la comunicación, entonces estamos destinados a que los pobres sigan siendo más pobres y los que tienen condiciones en el mercado, entonces van y compran también lo que significa un bien público, porque tienen la capacidad de compra de ese bien público. Y sigue siendo su naturaleza pública. Pero fíjese, el servicio, la finalidad y todo el desarrollo está en función de lo privado. Bueno, eso no sé, como para no ser más largo, simplemente era por colocar como dos elementos de aquí como en el ejercicio de pensar de ese esquema como de estudio, y es una definición, o por lo menos tratar de contribuir en marcar una buena definición de lo que puede significar la defensa de lo público.
desde el bien entendido que no es solamente la naturaleza como tal, que se conserve la propiedad en poder del Estado, sino que también la finalidad, su propósito, su actividad, esté también en función y en relación directa con lo que significa la construcción de una sociedad, lo que significa de hacer viable un proyecto solidario para que podamos vivir todos como sociedad y que no sea simplemente pues, un tema de la competencia y sobre todo de transformar nuestra condición de seres humanos con derechos en un capital, en un factor más de los factores que forman parte del esquema de la producción, como ser nosotros simplemente el famoso capital humano que nos daría las posibilidades de competir y en la medida que podemos competir, poder realizar o poder acceder a lo que yo necesito como individuo para poder realizar. Y el que no tenga cómo comprar ningún tipo de esos bienes, pues indudablemente no se podrá realizar como individuo. Yo dejaría ahí, Mauricio, y muchas gracias por la atención. ¿Aló, qué hubo? Abrimos el conversatorio. ¿Quién quiere tomar la palabra? Levanta la mano y Ahí activa el micrófono. perdón, Mauricio, yo estoy viendo otra gente por ahí que quería saludar, pues ahí un poco de gente, Hugo, el mago, puchica, Javier, tío Javier, Nila, bueno, ahí como para saludar a otros que me habían saludado aquí desde la llegada. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué más vio, Javi? ¿Bien o qué? Bien, hermano, bien. Bueno, a Cenet, ¿cómo va, Angélica? Bueno, listo. Era para saludar al resto que no había saludado cuando iniciamos la charla. ¿Cómo va? Entonces, que Nila, feliz amor y amistad, pues entonces así. Salud. Jaime, aprovechando que estás hablando. Negrito, lo mismo. Jaime, está aquí presente Jenny, que ella es la hija de un compañero del Caquetá y ahora está ocupando el puesto de diputada en el Caquetá. Jenny. Bueno, Jenny Bienvenida, Jenny. Un abrazo y felicitaciones, pues. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Me alegra muchísimo saludarles. Pues la verdad yo acabo de ingresar porque me gusta mucho asistir a esta escuela. Ahí me recordó mi amigo que ya estaban en la escuela, entonces pues ingreso, pero como siempre darles un saludo especial y me alegra, me da mucha energía escucharles esas voces con las que en algún momento siendo niña también ya recordaba muchas de las palabras que ustedes pronuncian y esa fuerza que tienen por transformar los territorios y el tema de nuestra vida. Entonces, muchísimas gracias por darme siempre la oportunidad. Aquí estoy para seguir escuchando. Bueno, Jenny, muchas gracias y espero que algún día nos compartas experiencia ya en esa asamblea. Claro que sí, ya hemos avanzado este año y hemos empezado a dejar varios precedentes, sobre todo en la representación legítima de nuestro campesinado caqueteño y de nuestras mujeres. Ahí vamos haciendo el ejercicio con la mayor convicción de que hay que hacer una política diferente, aterrizada a las necesidades del territorio y sobre todo a las necesidades de los nuevos liderazgos, con el enfoque pues territorial, diferencial, con el tema de equidad de género y sobre todo respetando los principios y valores de la vida y del buen trabajo por el tema público, ¿no? De los recursos también del Estado, haciendo un buen control, porque los recursos del Estado son los recursos de la comunidad. Gracias. Gracias, Jenny. Hipólito, ¿puede dejar de compartir para empezar el conversatorio? ¿Cómo se hace, viejo? Ya lo hice. Ah, bueno, chévere. Entonces abrimos el conversatorio. ¿Quién quiere hablar de primero?
Mauro, yo, a Cenet, desde Medellín. Bueno, Un Asené, saludo para todos. tiene la palabra Qué Asené. gran día. Qué feliz día, qué chévere ver caras nuevas. Richie, hola, Rolito. Te pillaron, Rolo, te pillaron. Compañeros, un feliz día del amor y la amistad. Casi que no me puedo conectar. Este celular se le había dañado el puerto de entrada, pero al fin lo logré pues arreglar y bueno, aquí estoy. Un saludo para todos. Vamos al tema. ¿Quién quiere opinar sobre el tema que acaba de exponer el compañero Jaime Perea? Yo quiero hacer una pregunta. Sí, Javier. Pues Jaime, de todas maneras, entré tarde, no le escuché todo el planteamiento, pero ante esa, digamos, forma como se va apropiando lo privado del Estado, de lo público, también como desde lo público se apropia ese discurso y esas prácticas de lo privado, ¿no? En el caso concreto de las universidades públicas, cómo, digamos, cada día el comportamiento económico hacia lo privado va compitiendo con la distribución de lo público. Eso no quiere decir que lo público en términos del presupuesto se achate, se disminuya. Lo que disminuye es el flujo presupuestal anual a medida que, por ejemplo, los nuevos cambios en el costo de vida no entran al presupuesto y hay un déficit presupuestal que se va acumulando. O sea, por ejemplo, la del Valle en este momento tiene un déficit presupuestal de cerca de 30.000 millones, la Nacional cerca de 80.000 millones o más. O sea, son elementos que más o menos desde el 2002, 2004 se han dejado de aportar. Y bueno, ese es un ejemplo, el ejemplo que uno más maneja, pero si miramos en salud lo mismo, y cómo los que entran a gobernar en las universidades públicas cada vez más se parecen a empresarios que a rectores de lo público, ¿sí? Y en las unidades también, no solamente en rectoría, ¿no? Cada vez las unidades académicas, el cuento de venta de servicios, pero también las palabras, ¿no? Por ejemplo, ahora que se habla, todo el mundo habla de emprendimiento, de innovación, pero el emprendimiento y la innovación se apoya desde el Ministerio de Ciencias si va en alianza con sectores privados. Y sí, hay una cantidad de estrategias que cada vez se vuelven más fuertes y que en las prácticas mismos de los profesores, mejor dicho, ahí sí como dice Marta Nussbaum, las ciencias sociales y humanas cada vez desaparecen más y las tecnologías y la informática y toda esta parte va dominando. Pero también los profesores cogemos discursos de lo privado, ¿no? Entonces, como esa inquietud. Yo creo, Javier, que ahí estamos como en la onda, digamos que no necesariamente hablar de lo privado significa que se pierda como la naturaleza, pero digamos la ideología y lo que se impregna aquí, digamos como la gran caída de todo el cuento, es de alguna manera como le han quitado como fuerza, poder a toda esta concepción que hay sobre la construcción de una sociedad. ¿Cómo es posible una sociedad? ¿Y desde qué punto de vista es posible una sociedad? Y el primer elemento, digamos, que aparece en la construcción de una sociedad es el concepto de la solidaridad, es decir, todos aportamos para hacer la sociedad viable, porque en la medida que la sociedad sea viable, cada uno de nosotros se puede realizar. Entonces, digamos que ese concepto nos lo transforma con el tema de los subsidios, a nosotros nos convierte en un capital individual, en un capital humano, perdón, para que individualmente salgamos a competir. Y eso ha impregnado tanto, que en el ejemplo que tú colocas de la universidad, acordate lo del programa de Serpi lo paga, es decir, aparentemente estaba el recurso para la educación pública, pero la forma como yo trato de utilizar ese que es un bien público para satisfacer un bien común que sería la educación, esa forma lo oriento principalmente en beneficio de una dinámica de mercado.
Y entonces, bueno, todo lo que pasó alrededor de la universidad sobre esos temas. Y a nivel, digamos, de la comunidad, de la población, tú lo que dices de los docentes. Pero fíjate que acá también en la empresa, para hablar de la empresa municipales, con sindicatos, con todo lo que usted quiera, y usted encuentra que también hay población de los trabajadores que no están en función de la empresa y de defender algo como un bien público y que se convierte en un patrimonio público, sino que son en función simplemente de defender lo que ya han logrado a nivel de conquistas, que son bien interesantes, que son bien importantes, pero digamos que ahí no se agota la función y la actividad de los trabajadores. Entonces, toda esta concepción, una concepción que ha ido también calando en la formación. Y si uno mira que el papel de la educación, digamos, en función de la sociedad, lo más fuerte que tenemos aquí, si es el diagnóstico, son las relaciones de convivencia. Entonces yo diría que el papel principal de la educación estaría en cómo generar formación ciudadana, cómo generar mejores personas en función de lo público, en función de la participación. Y lo primero que se acaba aquí es indudablemente lo que tenga que ver con toda la formación humana. Constitución es un semestre de 4 meses y para de contar, donde hay que enseñar derechos ciudadanos, donde hay que mirar el ejercicio de ciudadanía, y todo eso no forma parte como de los propósitos. Pero también los que demandan el servicio, los que van por el servicio, pues muy poco les interesa también el tema. Entonces están más interesados en volverse de alguna manera ese capital humano, ¿no? Yo qué puedo aprender para salir a conseguir el billete, ¿no? Entonces es muy fuerte la manera como se va impregnando, y yo creo que ese es como el punto de choque o la contradicción fuerte, ¿no? Es decir, aquí estamos en contradicción respecto de una concepción que plantea todo este proceso de globalización desde el punto de vista de la competitividad, que ahí nos abarca a todos, y la realización de los derechos vuelve y se concentra en un escenario llamado mercado. Y la postura, digamos, colectiva, y es tener la posibilidad de que yo pueda satisfacer unos bienes primarios como individuo, que los satisfaga la sociedad en función de una base, ¿cómo se llama? Una tarima para yo realizarme como individuo, como persona, un elemento que es más o menos como el fundamento de la renta básica, ¿no? Todo el mundo tener lo básico para de ahí para allá pues que se proyecte, y los demás, digamos, proyectos que necesitan la sociedad para ser viable como sociedad, que son los proyectos que indudablemente tienen como el enfoque lo solidario y no el subsidio, como dicen ahora, y menos la focalización, pues que ahí sí que es cierto, ¿no? La focalización lo que permite es profundizar mucho más la exclusión y la marginalidad. Entonces, yo creo que no estamos de acuerdo, digo, Javier. ¿Quién más quiere opinar? Los de Bogotá, ¿qué quieren opinar los de Bogotá? Los de Bogotá estamos como preocupados. O sea, ¿cómo unir toda esa concepción en un proceso de movimiento social que de verdad empiece a defender lo público? ¿Sí? Y por eso los de Bogotá, por lo menos yo estoy tan calladito. Yo quiero como mirar qué se está planteando, me parece interesante, pero también unirlo con esa realidad y esa potencia que se puede dar en lo social en estos tiempos. Yo creo que está callado por otra cosa. Yo también. Bueno, oiga, pedazo negro, Hipólito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Espere, tiene la palabra Ricardo Murcia López. Y es que primero pues agradecerles por la invitación al espacio, ¿sí? Un espacio bastante educativo y bastante analítico. Mencionar que con respecto a la intervención del compañero Jaime Perea, es interesante primero hacer el análisis desde, digamos, y el análisis se remonta, digamos, el análisis que yo hago se remonta a la caída del muro de Berlín y al proceso de la perestroika. Un poquito, digamos, más atrás el asunto, pero es que esa caída del muro de Berlín genera un precedente, ¿sí? Y es el precedente de la imposición
de todo el proceso de neoliberalismo. ¿Qué generó ese proceso de neoliberalismo dentro de las izquierdas, digamos, alternativas, radicales, todo eso? Volver al escenario de pensarnos lo público como bandera política y como estandarte de lucha, de construcción, digamos, de una equidad, de un Estado social de derecho, de lo que se llame. En Colombia, digamos que desde la Constitución del 91, ¿cierto? En la que de una u otra forma todos ustedes los que están acá hicieron parte, ¿sí? Se plantea precisamente eso, la defensa de lo público como un estandarte de lucha partiendo del proceso de democratización, ¿no? Y de esa apertura democrática que no es netamente el ir a echar un voto y ya, ¿no? Que parte de la democratización del acceso a servicios públicos, de la democratización de la cultura, de la salud, de la educación, de la vivienda, ¿sí? De todo ese proceso de democratización. Y eso, digamos, va en lucha, en tensión, en todo el proceso de neoliberalismo por el que empieza a pasar, pues, Colombia por medio de todas las arandelas, de todos los micos que le han puesto a la Constitución del 91. Busca privatizar cada vez más todo lo que se supone público y por ende nos pertenece a todos, ¿cierto? Entonces, ese era como el puntito a darle a ese análisis, que eso parte de un proceso de neoliberalismo que abarca toda la construcción de la sociedad, ¿sí? Que abarca todo y que nos individualiza mucho más, y que en ese sentido se hace necesario, pues, precisamente la defensa de lo público y de pensarnos qué es lo público. ¿Sí? Y es que para uno lo público puede ser, no sé, lo público puede ser una plaza, ¿sí? Que construye un hito, digamos, dentro de la geografía, pero para otros lo público implica precisamente todo el acceso y la democratización de la educación, de la cultura y de todo lo que, digamos, no es necesidad básica vital. Eso es, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. ¿Quién más quiere opinar? Saludamos a Henry Obregón de Jumbo, Carlos Córdoba, Fernando de Cali, a Hugo Va y a R, que no saben, Danisa, profesora Danisa. Aquí está el profesor Jaime Perea. Danisa, ¿quién más quiere opinar? Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy complacida de escuchar al profesor. Pues yo pienso que respecto a lo que él ha dicho, es también en parte porque los colombianos no conocemos las herramientas para la exigencia de nuestros derechos y la defensa de lo público, ¿no? También nos han educado para salir a ejercer nuestra profesión en servicio de lo privado porque paga mejor, porque brinda mejores servicios o prestación del servicio. Entonces pienso que también es como un problema de mentalidades, de educación, de formación. Y bueno, hay excepciones, ¿no? Pues tenemos movimientos sociales en defensa de lo público, pero en general nos hace falta educación en el tema, ¿no? También de conocer nuestras leyes, nuestra constitución, y eso es parte, es en cierta medida es función, no función, sino es como responsabilidad también de los maestros, de que las ciencias sociales o las ciencias humanas sean críticas, nos enseñen a, digamos, a reflexionar sobre la situación actual de nuestro país, de las políticas económicas, de las políticas públicas y pues, no sé, enseñar a nuestros muchachos a ser críticos. Hasta ahí dejo. Muchas gracias. Gracias, Danisa. ¿Quién más quiere opinar? Uno por uno, no todos. Hipólito.
El negrito me dejó sin palabras. Mauro. Hable, Jaime. Tiene la palabra, Jaime. No, yo es que fíjate que hay un tema y yo me puse a leer en estos días, yo les, pues como para invitarlos a provocarlo pues en la discusión. Me puse a leer la propuesta de nosotros como M cuando la campaña en la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí me lleva, pues, ahí me lleva algunos puntos ahí que hoy yo diría, pues, con algunos, no sé, pues, como algunos niveles mayores de información respecto a muchas cosas, pero creo que esa propuesta que tenemos nosotros sobre la parte del desarrollo económico y social es bien complicada y con muchos visos de esa concepción, pues, neoliberal. Eso aparece en muchos elementos allí. Y entonces llega que uno mirándola hoy diría, uy, preocupante. Pero si uno lo mira en el contexto, en el momento en que se da, que es lo que entiendo que plantea Ricardo, en ese momento no es solamente, ese es, digamos, lo que nos vende a nosotros es como si fuera el triunfo del capitalismo. Es lo que, digamos, como lo que más se trata de vender y de imponer. Pero la realidad que implica en el mundo son muchas cosas. Aquí no es solamente el tema de la pérdida, pues, digamos, del sector socialista, del comunismo, sino que, digamos, es la ruptura de un modelo de manejo del mundo. Es la ruptura y la caída del manejo de un mundo bipolar, donde uno era capitalista o era comunista. Y sobre eso, digamos, se trató de transitar toda la vida del mundo, y lo que explota ya es de que el mundo no solamente está orientado en función de la dinámica del modelo económico, sino que hay muchos sectores que están demandando otro tipo de cosas. Y entonces aparecen comunidades indígenas, aparecen comunidades negras, aparecen las mujeres, LGTBI, es decir, aparece cualquier cantidad de movimientos, muchos otros movimientos que empiezan a cuestionar, y eso es como la gran, digamos, como reventón, digamos, que da todo ese proceso. Mucho más crecimiento de algunos niveles de defensa, por ejemplo, de realidades como la africana, en donde todas las luchas contra todos los elementos coloniales son muy fuertes, y cómo tratan de recuperar niveles de identidad y el panafricanismo, qué significa. Y bueno, entonces aparecen muchas otras luchas, y como de alguna manera se desmonta todo ese modelo bipolar, y se desmonta toda esa concepción, por lo menos en la estructura de la dinámica del mundo, de amigo-enemigo. Y fíjense que se dan entonces otra serie de elementos que permiten, por ejemplo, una constitución como la de Colombia, que no se enmarca dentro del plano de que era una constitución para ratificar un modelo neoliberal. Se da una constitución que lo que, digamos, se enmarca de otra manera es una serie, pienso yo lo manifiesto así, como una serie, como una especie de tablas. Y es que ni el sector social ganó del todo, pero tampoco el neoliberalismo, que era lo que estaba en ese momentico. Acuérdense que Gaviria es el hombre que estaba hablando de la apertura económica, ¿sí? de transformar el Estado en función de todos los elementos, etcétera, etcétera. Y lo que tiene como herramienta fuerte la Constitución es los procedimientos. Y parte de los procedimientos que tiene fuerte esta Constitución Política de Colombia es, de alguna forma, la manera como se le da la fuerza suficiente a la norma. Y entonces dicen, entonces aquí este país va a funcionar en relación directa con la norma y todos vamos a respetar como la legitimidad en ese sentido, la legalidad en ese sentido, y por eso toda la conflictividad que aparece en términos de la ruptura de las reglas de juego democráticas para poder asaltar un escenario en donde se hacen las leyes. Y entonces por eso se vuelve un escenario importantísimo el Congreso de la República. Antes salen todas las leyes que es donde se amparan todos los mandatarios a decir, es que yo estoy aplicando la ley, y como estoy aplicando la ley, pues entonces ellos tienen un control de ese escenario, porque la Constitución también permite, de alguna u otra manera, el desarrollo neoliberal. Entonces, ¿en qué quedamos? En que dependiendo de cómo sea la correlación de fuerzas, yo puedo, por el mismo marco constitucional, dinamizar una u otro sentido en términos de el desarrollo que yo quiero del país. Eso es lo que permite de alguna manera, por ejemplo, Petro. Entonces, Petro, alcalde de Bogotá. Imagine todo lo que levantó de ampollas, que hasta pues lo quisieron sacar de manera ilegal de la alcaldía el procurador.
pero ahí de una u otra manera hay una muestra de que hay una concepción, no del todo, digamos, de la gran revolución, porque no era posible, pero sí se puede expresar una concepción distinta, su concepción respecto de los viciosos, ¿cómo se llama? Los que él trabajó pues para darle una aplicación y un tratamiento de salud, no un tratamiento de delincuentes, ¿sí? Para colocarte un dato, para darte otro dato, ¿cómo hacemos para resolver un tema de vivienda cuando hay un lote que es de la municipalidad, que era de Bogotá, pero está en el Chicó? No pudo, pero fíjese que ahí lo que orientó fue montar, creo que era una unidad residencial, algo así, en un lote que está en el Chicó, utilizando, que se utilizaba para parqueadero, algo así. La otra lógica, cómo recuperar un negocio fundamental para la comunidad, que fue el tema de las basuras. Fíjese que también esa constitución da para uno, para lo otro, y lo que permite de alguna manera es que el procedimiento garantice el acceso a ese control. Y entonces por eso el procedimiento se ha convertido en un escenario principalísimo para violarlo. Duque es presidente porque violó el procedimiento democrático. Duque es presidente porque se corrompió ¿cómo se llama? Las reglas de juego de este famoso modelo democrático. Sí, entonces todo lo que aparece en el escenario después de que pasan las elecciones, volvemos de nuevo como la época del 70, Raspedilla, le roban las elecciones porque el proceso, fíjense, no es tan sencillo ni tan fácil. Y tenemos otras miradas que, tanto en América Latina como aquí en Colombia, que te van generando una nueva posibilidad por los nuevos sujetos políticos que aparecen. Y hoy los indígenas tienen una postura política muy fuerte. Las comunidades negras poco a poco no aparecen, eso antes no aparecía. Todo esto es resultado de eso, hasta el punto que hoy hay un cuestionamiento respecto de la concepción de Estado, ¿no? Y cómo se respeta un pluralismo entonces en este país y cómo se respeta las famosas y las distintas cosmovisiones que se tienen sobre una relación social y una posibilidad de convivencia pacífica. Bueno, hoy mirar la caída de la forma como tumban la estatua del Alcázar en Popayán, pues también es muy fuerte, muy diciente, es toda una simbología, toda una simbología. Y yo creo que eso lo va permitiendo todo este escenario hasta el punto, creo yo, que de acuerdo con lo que yo trato de interpretar del discurso de Santos y el discurso de orientación del Banco Mundial y de la OCDE respecto de la paz en este país, es que palabra menos lo que ellos dicen es que el escenario de confrontación va a ser las ciudades. Y por eso es toda la reestructuración de la policía y cómo la policía le crean todo un aparato para que sepa dominar y controlar masas. Fíjense, ya no es una estructura para ir a combatir un grupo guerrillero, no, para controlar masas, población. Y ese es todo el esquema, toda la estructura que aparece el ESMAD que está hoy en cuestión. Yo les invitaría aquí, bueno, para no ser como tan largo, a que se aproximara a un documento que es referente de este modelo, que es del Banco Mundial, a dos documentos del Banco Mundial que son referentes de este modelo. Uno se llama La nueva geografía económica, en donde describe cómo es posible que los países en desarrollo hayan crecido. Y entonces ese modelo se lo venden en este país y es el modelo que se implementa aquí. Por eso hay mayor densificación de las ciudades, hay mayor especialización en términos de la producción y hay una reducción de las distancias para llegar a los centros de producción. Y entonces por eso las autopistas virtuales son fundamentales y los transportes masivos son fundamentales. ¿Qué derechos humanos ni qué diablos? Llegue como sea, si sea enlatado al vacío, como les pasa a ustedes allá en el Transmilenio, en el Transbogotá, ¿no? ¿Qué diablos? No importa, con todo caso la gente tiene que montarse para poder llegar a un centro. O usted transita por autopista virtual si tiene la conexión virtual. ¿Sí? Y eso está en el documento del Banco Mundial. Y el otro documento que les sugiero también que lean, que es muy preciso, es Colombia, una ventana de oportunidad. Y entonces, ahí ustedes van a encontrar de cómo el Banco Mundial orienta de que hay que reducir el gasto, de que hay que modificar la vaina de las pensiones, que hay que quitarle tantos obstáculos que tiene el sector privado para poder desarrollarse, y empiezan a hacer una serie de desmontes, que es la fórmula o la receta que le da el banco para que Colombia empiece a ser parte de ese grupo selecto pues, de países, ya no en vías de desarrollo, sino que como los nuevos ricos del mundo. Simplemente como esas dos recomendaciones ahí para leer o para escuchar. ¿Alguien quiere opinar algo? Escucha. Por fuera de la charla y por fuera del tema,
Quiero saludar mucho la escuela, ¿cierto? Además que me recuerda y nos recuerda a todos un gran compañero. Creo que en eso es el proceso que ustedes que están haciendo, supongo que hace mucho tiempo y que yo por lo menos hasta ahora ingreso. Es un proceso que nos pone varios retos. Les sugiero, si tienen bibliografía y todo eso, compartirnosla permanentemente. Nosotros también nos encargaremos de convocar nuevos compañeros, nuevos antiguos compañeros, ¿cierto? Creo que por ahí es donde vemos, y estamos en mora y ustedes lo están haciendo muy bien, de reencontrarnos en torno a la política, que es algo que nos encanta, pero también reencontrarnos en torno a los afectos y también no solo en el término académico, en el término político, sino en el término social, de cómo construimos desde los barrios en que estamos ubicados, de cómo somos capaces de potenciar ese pensamiento M que todavía es vigente, y como lo decía Edgar y como lo decía Hipólito, ¿cierto? Nosotros encontramos que la gente tiene mucha simpatía por nosotros y noto, en lo personal, noto que hay mucha antipatía por los compañeros de la FARC, y hablo como compañeros que han dejado las armas. Y es un proceso que hay que defender y que lo tenemos que defender en medida de que la defensa de ese proceso de paz es lo que nos va a permitir construir una nación distinta y evitar que haya nuevas generaciones que tengan que morir en este proceso, ¿no? Que sería interesante un poquito el pensamiento que teníamos cuando dejamos las armas, que era cambiar las armas por procesos políticos de masas fuertes que fueran capaces de convocar una nación distinta. Ahí Jaime también pone algunos temas, ¿cierto? Nosotros también en la Constitución tomamos a veces malas decisiones. Creo que es una Constitución que hay que rescatar todavía en muchos sentidos, pero habría que ir mirando también en qué sentidos podemos nosotros hacerle ese debate a esa misma Constitución que ayudamos a construir. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. ¿Quién más quiere opinar? El frío nos tiene como cogidos. Hola, Rolito, qué alegría verte. Un abrazo. Hola, hola, un abrazo. Uno por uno, por favor. No le puedo dar a todos la voz. Bueno, un paréntesis ahí, me siento que alguien se anima. Los compañeros que no se han dado cuenta, hoy a nivel nacional, en una medida pequeñita, llevamos a cabo la campaña de Solidaridad M. A 19 compañeros de los sectores de las zonas de Valle, Medellín, Bogotá, Jumbo. Le hicimos llegar un pequeño detalle económico porque estaban compañeros en situación difícil. Es decir, 19 compañeros del movimiento 19. Entonces, lo hacemos la invitación que vamos a continuar la jornada sabiendo que esta pandemia va para adelante y la economía está muy mal. Entonces, más adelante contaremos con ustedes, porque esto también es hacer política, ser solidarios. Hoy estamos cortos de palabras, Jaime. ¿Usted nos dijo todo o qué? No sé, pero preocupa tanto silencio, ¿no? Otro chinche. Fíjate que aquí ha habido también algunos espacios en donde nos hemos encontrado con los compañeros de las FARC, ¿no? Y también tiene una escuela para una vaina de formación, todos esos elementos. Y eso que se expresa y se manifiesta ahora, pues, aunque ellos no comparten exactamente como ese tipo de cosas, pero sí se siente de otra manera un trato como distinto, ¿no? Con
los del M, ¿no? En ese sentido, digamos, como una mejor comunicación con el país. Y yo creo que parte de los elementos fuertes que hay en este proceso me parecen a mí, y es que nosotros nunca convocamos a la sociedad a que se tuviera que, digamos, adherir a nuestras propuestas o apoyar nuestras propuestas en cierto sentido, sino que invitamos a la comunidad es a construir escenarios en donde todos nos pudiéramos expresar, independientemente que estuviéramos de acuerdo o no, pero que esa expresión no llevara al enfrentamiento armado, al enfrentamiento militar. Por ahora hablaba yo del contexto en el cual se dio la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente y la propuesta nuestra, y la manera como se trató de implementar. De esta manera, nosotros abrimos muchas puertas. Es decir, a manera de ejemplo, que uno lo mire en términos comparativos, nuestra lista de la Asamblea no fue una lista M. M llegaron 5, entiendo nomás. O nuestra lista al Senado, después de la primera Asamblea Constituyente, no fue solamente M, fue otro tipo de gente. Y si yo lo marco, digamos, en términos de comparación por el momento, la lista de las FARC es una lista netamente de compañeros de las FARC, ¿no? Entonces, digamos que hay una diferencia. El plebiscito es para reafirmar o no un acuerdo que está suscribiendo con las FARC, como en ese sentido. Y lo que llevó, pues, digamos, como un nivel de polarización desde ese punto de vista en términos de la dinámica de la política en este país. Entonces, digamos que esos elementos son diferentes, ¿no? Y otro elemento que es diferente en términos de la presencia y simplemente pues como un ejercicio de reflexión, y es que nosotros fuimos como mucho más como fronteros en la política, no sé cómo se puede decir, ¿no? Sin necesidad de tener que tuviéramos todo absolutamente claro. Nosotros éramos muy comunicativos, es decir, el ejercicio de la negociación permitió tener una comunicación constante muy fuerte, casi que de manera directa con la comunidad. Nosotros salimos el 9 de marzo a la desmovilizada, a los 2 días fueron las elecciones, y a los 2 días de elecciones varios salimos elegidos. Es decir, no estamos en un proceso, pues, de hacer una campaña abierta en términos de candidatos, pero la campaña política del M ha sido suficientemente fuerte, fuertísima, pues, en términos de todo el proceso de negociación, que la presencia en la campaña electoral no fue como tan extraña, y así no conociéramos todo el mecanismo electoral, de alguna manera tuvimos un impacto, digamos, significativo en términos de la campaña electoral. Y si uno lo compara, pues, con el impacto electoral ahora de los compas de la FARC, pues indudablemente uno siente que es muy precario, digamos, como ese tipo de desarrollo de la dinámica política, independientemente que puedan o no tener la razón en muchos puntos, pero digamos, en términos de la dinámica política, también aparece, pues, como ese tipo de diferencia, ¿no? En la posibilidad de construir un país distinto. Y finalmente el otro elemento que es se conversa, y lo conversamos ahí en algunos asuntos, en el caso nuestro, digamos, la actitud del comandante Pizarro respecto de la campaña electoral, digamos, enmarca una dinámica muy distinta a la forma como la enmarcó Timochenko, ¿no? Entonces, pues digamos que todos elementos, a pesar de ser un proceso de mucho más tiempo, mucho más maduro en muchas cosas, una mejor en muchos puntos, casi que yo creo que el 90% de los puntos mejor que la nuestra. Nosotros el acuerdo nuestro es una cuartilla, el de ellos son como 300 páginas, por eso tiene de todo. Uno dice, hay mucho más elaboraciones, y eso tiene mucha cosa. Es decir, digamos, nosotros teníamos como tanta cosa para meternos, pues, en cómo era la reforma agraria, cómo era la reforma política, toda carreta, pues nosotros no teníamos como tanto. Nosotros sacamos un documento previo a eso, si nos recordamos de las famosas 3 rectificaciones. Creo que ahí Fabio debe acordar mucho de eso. Y 3 rectificaciones, 3 punticos ahí nomás, y pare de contar, una nueva constitución, un manejo del orden público democrático, algo así, y algunos elementos de la economía. Esas eran las famosas 3 rectificaciones. Muy sencillo, muy simple el caso nuestro, pero era una propuesta para jugar en el escenario. Entonces, bueno, como hay como para hablar un poquito, pues, de los otros momentos que estamos viviendo hoy en el país, y de todas maneras, fíjense que no éramos como la monedita de oro para todos tampoco. Es tan fuerte el proceso que mataron al comandante. A Pizarro lo matan, y no es porque todos estuviéramos bien en la mente y en todo el mundo, ¿sí?
pero la reacción en términos de lo masivo que es el respaldo al proceso, toda esa carreta fue lo que de alguna manera nos dio aliento, pues, para que nosotros resolviéramos continuar aún teniendo a Pizarro, habiendo sido asesinado Pizarro, y podemos continuar, digamos, con este esfuerzo. Y yo creo que en ese sentido, pues, nos ha dado. Y nos ha dado para tener figuras, ¿no? De esta manera, Navarro es una figura. Y una figura construida del M, Petro es una figura, bueno, importantísima, pues yo creo que Petro es, digamos, como en un ejercicio real de democracia, Petro debería ser el presidente, si hubieran respetado pues todos los términos, y tendríamos por primera vez un presidente exguerrillo en este país, en Colombia, un poquito detrás de Uruguay, pero tendríamos ese exguerrillo en la presidencia. Pero bueno, eso hay como por... no sé, cómo dar unos elementos ahí de posible compartir aquí. ¿Quién va a hablar? Ricardo, el micrófono. Sí, yo creo que vos que tienes de pronto comunicación con ellos, somos de estilos distintos. Ellos no tienen por qué ser igual a nosotros, y tú tienes toda la razón. Nosotros como que somos capaces de percibir todo el colectivo y somos capaces como buscar líneas de acuerdo y líneas como de ir hacia un lugar. Yo creo que los compañeros de la FARC se están equivocando a veces, y muchas veces, es en que también hay que aprender a poner la cara y a decir las verdades de las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, políticamente tienen que asumir una actitud frente al reclutamiento de menores de edad, cosa que nosotros también tuvimos. De hecho, muchos de nosotros nos metimos siendo menores de edad a este proceso. Y hay que aprender a decir esas cosas, ¿no? Que pueden ser un error en este momento, claro. Y que es un error si realmente se hizo reclutamiento forzado, porque eso es un error estratégico y hay que aprenderlo a decir y hay que aprender a mantener los costos políticos de ello. Pero que también hay que saber, y el hecho, por ejemplo, de por qué muchos de nosotros nos metimos desde muy jóvenes a estos procesos, pues porque veíamos que era una forma de pelear por nuestro país, de pelear contra la injusticia, de fortalecer los procesos democráticos, y todo eso también se le puede dar un contexto político. Yo creo que a la FARC se está equivocando en eso, y precisamente por eso muchas veces el gobierno no tiene, con todo el respeto, que hacer mucho para que, digamos que lo están matando de otra forma, y que nosotros como parte de un proceso que tuvimos, también tenemos que ser garantes y por lo menos salir a defender a esos hombres que tienen el derecho a vivir y el derecho a que se les hubiera matado en combate si era lo que querían, ¿cierto? Y no asesinarlos por ahí en las calles. Entonces, o en los pueblos. Entonces sí es una discusión de fondo que tenemos que dar nosotros, porque nosotros pasamos por ese proceso, porque a nosotros también muchas veces quisieron tocarnos, pero que nosotros, digamos que tenemos la doble experiencia para decirle al gobierno y para presionar de que se cumplan los acuerdos y para tocar a esta sociedad, para que vean que es más importante todos esos seres humanos que dejaron las armas y que están intentando construir una posibilidad en esta sociedad, y también para tocarlos a ellos mismos y decirles, hermanito, pero también, sí, nosotros defendemos el proceso de paz, todo, aprendan también a decir la verdad y asumirlos como los costos políticos que se tienen que asumir cuando uno ha tomado malas decisiones. Gracias, compañeros. ¿Quién toma la palabra? Jaime, como ningún compañero quiere opinar, te invito a que cerrar el tema. Ve, Mauricio. Sí. Solamente para agradecerle a Jaime su ánimo y la línea chévere de lo público, lo individual. Qué importante saber más y conocer eso. Saber si da clases a domicilio o si toca, o sea, como... Y Negrita, de veras que... representante. De veras que tocas un tema bien interesante en cuanto al funcionamiento de valores de la política. Es verdad, el proceso de acuerdos y desmovilización del M tuvo un atranque muy fuerte el 17 de diciembre y siempre hay que recordar que en última nosotros nos desmovilizamos sin acuerdo. O sea, los acuerdos que se tejieron
en el 89 se jodieron en el 17 de diciembre y la decisión ya había estado tomada, acuérdense de la 10ª conferencia. Pero la política se vuelve viva en el nuevo momento justo, Jaime. El viernes 9 de marzo es la desmovilización y el domingo esos manes ya van para elecciones. Esa aceptación ciudadana que le brinda a una gente. Yo me acuerdo que la gente seguramente votó fue por unos manes del M y no por los nombres de ellos. Por ejemplo, Riesel, la gente votó fue por Riesel. La gente votó fue por Hipólito, no fuimos elegidos en concejales. Pero la gente no conocía el nombre de esos manes, sino la política. Y un poquito reivindicar que esa apuesta que nosotros hicimos, o mejor dicho, una buena cosa que podemos nosotros aportar sabiendo matizar los tiempos, es la importancia entre el proceso y la diferencia con los acuerdos. Yo creo que los acuerdos en Colombia están construidos, están armados, están tejidos para que no funcionen. En una rápida mirada que la vez pasada hice, de 1782 con los comuneros al 2016 con las FARC, en Colombia se han firmado 23 grandes acuerdos de paz, 23, digamos, procesos grandes. Todos los acuerdos, todos han sido violados, todos han sido incumplidos, todos los acuerdos han sido perrateados principalmente por una de las partes. ¿Cuál? La que tiene el poder y por lo tanto tiene más responsabilidades para cumplir. En última, nosotros en el acuerdo que teníamos, ¿qué dificultad teníamos para cumplir? Ninguna, dejar las armas. Eso era la gran cosa. Entonces, ese proceso como tal es lo rico. La riqueza está en el proceso y no en los acuerdos. Bueno, claro, eso es una postura mía, porque hoy hay una gran agitación porque se cumplan los acuerdos. Y yo creo que la agitación grande que hoy debemos o debería tener el país es sobre el proceso. En los acuerdos con el M-19 no se pactó la constituyente, se promovió. La constituyente es hija del proceso, pero no de los acuerdos. Y esto se mostró fácilmente. Miren, entre el 9 de marzo de 1990 y el 9 de diciembre del mismo año hay 9 meses. Y en esos 9 meses Colombia excepcionalmente tuvo 9 debates electorales y en los 9 participó la fuerza naciente. Hasta el 9 de diciembre, cuando la lista 9 de la ANI 19 sacó 19 constituyentes. Todo esto mágico, ¿sí?, que le da risa al negrito, todo esto mágico tiene que ver es con la política, no con los acuerdos. Porque los acuerdos, que el gobierno es el que tiene la mayor fuerza para cumplir, también tiene la mayor fuerza para no cumplirlos. Y eso ha sido histórico. Entonces, enredarse uno en que cumplan el acuerdo seguramente es abandonar la riqueza del producto más importante, que es el proceso, y que fíjense que ahora en ese sentido lo estamos sintiendo. Era para acotar ese puntico negrito de la magia del 9 y del 19, que fue lo que ustedes inventaron en ese país, incluido el rolo que está asustado hoy. Lo atemorizó Jamie, hombre. Estoy asustado y además nació un 19 de abril para colmo de males. Nació parado. Jaime, dando un cierre a tu conversatorio, que estuvo fantástico, poca participación, pero estuvo muy rico. Bueno, no, listo, muchas gracias. Yo creo que algún día ojalá podamos conversar sobre por lo menos esa reflexión mágica que tiene Hipólito respecto del 9, ¿no? Yo lo he escuchado ya un poco sobre la magia del 9, ¿no? Yo creo que eso es como
como bonito escucharlo, igual que el cuento de Oti, de cómo se construye un ejército, ¿no? También es como bueno ese cuento. Y quiero dar un saludo a Mauricio, que vos hayas invitado a mi papá. Entonces yo veo, ya se fue, estaba mi papá aquí conectado. Él iba a saludar, pero bueno. No, ahí está conectado. Él está Para conectado. saludar a Félix, ahí que ya lo veo por ahí en pantalla también. No, yo lo que digo es que, digamos que hay digamos, una posibilidad por parte de estos ejercicios, de estos momentos, de uno tratar de conseguir como mejores argumentos, mejores elementos para el desarrollo y la dinámica política. Y cuando hacía referencia, digamos, como a lo último, incluso lo que dice Hipólito, lo que dice el Rolo, etcétera, es, digamos, que seguimos vivos políticamente independiente de como de la estructura, ¿no? Como el aparato. Pues el aparato es una cosa, pero la política sigue viva, ¿no? Y de alguna manera, pues, en uno u otro sentido, unos más con mayores posibilidades y otros con menos posibilidades, de otra manera tenemos esta posibilidad de dinamizar la política. Y hoy esta discusión que hay alrededor de la defensa de lo público, yo creo que también forma parte de las banderas centrales de la lucha, de la pelea, y cómo, digamos, la dinámica política es mucho más amplia que simplemente, pues, se acuerda que el debate estaba soportado sobre el papel que yo jugaba dentro del modelo de producción, y ahí pues se definía, digamos, cuál debería ser como mi conciencia de clase, y alrededor de eso, pues, la clase principal, el proletariado, los demás aliados, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay mucha discusión alrededor del tema, donde eso, digamos, está siendo atravesado también por otra serie de dinámicas, otra serie de sectores, otra serie de fuerzas que también intentan construir una sociedad más justa. Y entonces, ¿cómo construir una sociedad más justa? En la medida, indudablemente, de como esta mirada, en que podamos construir bienes, los bienes comunes, que podamos garantizar los bienes comunes, que podamos garantizar bienes primarios de alguna otra manera, de que todos tengamos la posibilidad de realizarnos, ¿sí? Y no tengamos que depender de la herencia o de la historia nuestra. Y si por alguna razón yo soy de una familia rica, entonces tengo posibilidades de realizarme, y entonces mi posibilidad de realizarme como individuo está en dependencia de una serie de fuerzas y factores que no dependen de mí. Entonces, digamos que la renta básica, los elementos básicos, por lo menos, pues, en esta relación como intermedia, permite una garantía de esos bienes primarios, pero que ahí no se agota la sociedad agota también en la medida en que pueda resolver los bienes comunes, y los bienes comunes a través de esos bienes que son de carácter público. Y lo público no significa, no es igual a Estado, digamos, como la insistencia aquí, ¿no? Lo público no es igualito a Estado, primero, y segundo, lo público no solamente pasa por la naturaleza, lo público también pasa es por la satisfacción, por el cumplimiento de un fin, por la llegada a unas metas que son de carácter social. Y en ese sentido, digamos, es como la discusión y la pelea en esta relación. Y finalmente, como recomendaciones que plantean ahorita, a mí siempre me han sacado en varias partes, el texto de Zuleta allá en Santo Domingo, cuando estuve allá con Fabio Mariño Hipólito, que en esa época no le decían Hipólito, sino Hipólvito, y es la conferencia de Estanislao Zuleta, ¿sí? Y acuerde que ese concepto de cómo acabar, la forma de acabar con la guerra es acabar con la felicidad que produce la guerra, y cómo describe entonces su concepto de democracia, y cómo entre el concepto de la democracia concibe el desarrollo del concepto del diálogo, y cómo el diálogo permite en últimas poder materializar un concepto de derechos humanos, y entre el concepto de los derechos humanos, el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad. Y yo, cuando me encuentro con otro que lo considero un igual, entonces no estoy soportado sobre la idea que yo tengo la verdad revelada, sino que yo estoy con otro que también tiene el mismo derecho y el mismo potencial de tener un punto de vista, una mirada, ¿sí? Respecto a lo que estamos discutiendo. Pero que el diálogo, ¿qué permite? Que yo tenga que fortalecer mi capacidad de argumentación, pero también tenga que fortalecer mi capacidad de escucha.
El diálogo comprende los dos elementos, que yo sea capaz de convencer al otro. Es decir, yo no estoy frente a otro que le voy a imponer y por eso tengo que tratar de convencer, trato de argumentarle. Igual, yo también tengo que estar abierto a la discusión del otro porque yo soy consciente que no soy el poseedor de la verdad, sino que estoy al frente de otro que es igual. Y estar al frente de otro que es igual es un respeto fundamental pues, de los derechos. Y ese otro igual que también argumenta, tiene que tener el interlocutor y entonces yo tengo que estar abierto también a escuchar. Y esa posibilidad de escuchar y esa posibilidad de argumentar es lo que dice Estanislao nos genera el crecimiento. Porque si yo de alguna manera, con el argumento del otro, hago conciencia que estoy equivocado, estoy ganando, no estoy perdiendo, estoy ganando. Y así viceversa pues frente al otro. Entonces digamos que ese texto de Estanislao Zuleta como para que tengamos como una recuperación. Y hay algunos textos de análisis como interesantes, como el de Achille Bord, que es la necropolítica, y donde hace un análisis del Estado, donde el Estado, digamos, en su desarrollo de la política, no está garantizando la vida, sino que está más o menos expresando cómo se muere. Y por eso habla de la necropolítica, que es lo que nos garantiza el Estado de la muerte y no la vida. Entonces, es un texto que también les invito a leer, porque es toda una postura respecto de toda esta consideración neoliberal. Y bueno, y finalmente, digamos que nuestra apuesta que ha sido por la defensa como de lo público, con la defensa de todos esos elementos, en la medida en que nosotros tengamos como mayores como argumentos y posibilidades de construir los elementos con todo, nos permiten defender la salud, defender la educación, sí, los servicios públicos, y hoy con esta pandemia peor, etcétera, etcétera. De modo que esa es una lucha muy importante en la defensa de lo público. Eso sería, Mauricio. Gracias, y muchas Jaime. gracias a todos ustedes, muchas gracias. Jaime, la Corporación de la Certeza del Amor te hace anticipadamente la invitación a otro conversatorio. Entonces, por el interno cuadramos la fecha, la hora y el sitio. El sitio es Zoom. El sitio es por aquí. ¿Se puede? Pero si pasa la pandemia, tiene que acabar con este Zoom, ¿no? Si pasa la pandemia, tiene que invitar a San Andrés a alguna parte. Pues. Bueno, listo. Vamos a San Cipriano, que más cerquita. Bueno. San Andrés de Pisimbalá. Sí. Ve, compañeros, damos por terminar la escuela y los que quieran quedar charlando, se abre el espacio social. Y como ya terminamos la escuela, yo quiero un bochinche. Jaime, ¿cómo es que el nombre de Hipólito en Santo Domingo? ¿Cómo es que va el nombre? Fabio Mariño. No. Fabio Mariño. Yo creo que hay que mirar el listado, porque yo creo que en el listado decía Hipólvito. Hipólvito, listo, gracias, Jaime. Bueno, aclarar el punto. Oiga, don Félix, hágame un favor, todavía puede darle juguete a ese muérgano. Don Félix, buenas tardes. Don Félix, salúdenos. Yo, Félix. No, como que no tiene micrófono. No tiene micrófono, parlantes. Rolo, ¿de qué te reís? Y Salomón Freddy Cortés, que llegó tarde. ¿Verdad? Sí, ahí está Freddy. ¿Qué hubo, Freddy? Lo dejaron salir. Se voló. Se voló. No. Con Hipólvito yo me río porque en los acuerdos apareces tú como Hipólvito, y lo segundo, pues porque la historia no perdona. No olvida. Pilas que me da pena ir con don Félix y con Ricardo Chiquito, hermano. Ricardo. La calumnia es el arma más poderosa del neoliberalismo, me gusta la calumnia. No la podemos permitir. Señor. Ricardo, te hago una invitación. Queremos que llenes a esta escuela de Germán Rojas Niño de jóvenes, y me contaron que vos sos el personaje indicado. Tiene 7 hijos, jóvenes todos. Está equivocado. El que dice Ricardo Murcia López es mi hijo y es el que tiene una muy buena relación con entonces ellos. Ricardo Murcia López.
Ricardo. Está ocupado, hermano, está ocupado. Está con la señora. ¿Cuál Ricardo? Sí, señores, buenas tardes, noches. Ricardo, por ahí me Dígame. dieron buena información suya. Entonces, nosotros queremos llenar esta escuela de puros jóvenes. Tenemos ya a Nisa, a Jenny, A Danisa Perea, a Freddy Cortés. No, todos jóvenes. No, Fabio, nos tocó ir. Ahí me incluyen a mí también. No, mire, está la señorita Angélica, ¿no? Todos jóvenes. imagínense, y Raúl Hipólito- Márquez, un Hipólito- peladito, Raúl, el mago. Hipólito- Uy, Javier Fallada es un peladito. Bueno, me deja hablar, señor Hipólito, gracias. Entonces, Ricardo, entonces esperamos Sí, que señor. siempre usamos el mismo link y lo puedes repartir desde hoy a todos los jóvenes que quieran escuchar estos viejos cancrecos. Así. Bueno, ya pues que se da permiso voy a hacerlo. Gracias. Jenny, Danisa y Angélica también está joven. Ancené también. Pero mire toda la pinta de estos tipos. Bigotes blancos, barbas blancas. Yo con 35 años les puedo decir a ellos viejos. Tiene contra las barbas, hermano. Pero yo no soy joven, yo no soy tan joven como siempre dice Mauricio, entonces jovencitos ustedes. Si Yo- usted yo no ahí ve, les- si prende Gracias, la cámara la señor podemos Danisa. ver. Sí. No. Yo sí soy una quinceañera, ojo con eso. Corazón Ay, joven, Ay, mente María, por joven. Dios. Ay, María. Ricardo, qué gusto verte. Un saludo para todos. Negra, Perea, Yo, negrita. Perea, mira, Anisa, ¿no es una peladita de 18 años? Ay, sí, no, por ahí pasé hace muchísimo tiempo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Me alegra saludarlos y estar escuchándolos. Aprendo mucho de sus conversaciones. Pucha, la veo mal. Sí, aprende. Aquí de los únicos que hay que aprender es del profesor Javier Fayad. Es el único serio ahí. El resto, bueno, el negrito que se puso serio hoy, pero por lo que vino el papá. No, y además está Javier también, que es el patrón. Hipólito, Qué serio, qué Hipólito, serio. la moño es muy seria. ¿Oíste, moño? Que nos dicen serios. mi amor. Como ni un pelo. Soy seria, que digo que no, yo toda la vida estoy seria. Bueno, compañeros, Oiga, hacer Bueno, Mauro, chévere verlos. Chévere, Jamie, verte, chévere, negrito. Muchas gracias por la clase. negrito, hermoso, muchas gracias. Gracias a ustedes. Viejo Félix, un abrazo en su casita, hermano. ¿Qué me dice caballero de la universidad seria? Chao, Javiercito, seguimos la jugada. Chao, Angélica, Jenny, Raúl, Hugo, Danisa, Freddy, Henry, La Certeza del Amor, Fabio, Jaime, Ricardo, Henry, Ricardo, Nina, Félix, Freddy. Oiga, vinieron como 30. Angélica, Cené, Javier, Hugo, Raúl, Jenny, Danisa, Freddy, Angélica, Yané. Puta, 35 esta tarde. Buena convocatoria. No. ¿Estás hablando conmigo? ¿Que no me mencionas a mí o qué? Chao, bonito. Te quiero mucho. No, Hipólito, yo llevo un contador aquí y de verdad entraron y salieron 26 personas. Mauro, ¿Qué va a hacer? mira, para hacer pues, un agradecimiento a todos los compañeros que hicieron posible la ayuda a nivel nacional para todas las regiones en nombre de Antioquia, pues muchas gracias y espero en la próxima estar colaborando desde aquí. Muchas gracias a todos. Y a ti por esa gran labor de reunirnos a todos. No, yo no soy solo, somos hombres y mujeres del movimiento 19 de abril que nos
nos reunimos en la certeza del amor. Somos varios. Bueno. ¡Yupi! Esto está creciendo. Quería darles un saludito. Quería darle un saludito también de las compañeras de Cauca, de la Matamocho, de Alessandra, de Rocío, de todas. Estuve hablando con ellas y un saludito para todos. Saludos al Caquetá, Jenny. Hay una gente muy linda y estamos tras la pelea de los desaparecidos allá. Seguramente pronto nos veremos. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Pues un abrazo. Feliz día. Feliz fin de semana. Saludos a los guardianos por su acto de reverencia. ¿Sabe quiénes están aquí? No está el compañero Robert, pero se unieron a este parche las dos hijas de Robert, del Caquetá. Qué bien. Qué peligro. Chévere, chévere, chévere. Chévere, era el Rolo, pues, ahí, acá. Presente, Mauricio. ¿Cómo? Preséntelas. Hoy no se conectaron. Negrito, saludos en la casita. Chao. Me voy porque tengo que ir a la listo, mucha suerte. Saludos Saludos a la Fercha, Estás soltero, estás soltero. Chao.